Sansón, un nombre que en su tiempo inspiraba temor y respeto, se encuentra ahora reducido a la humillación más profunda, encadenado, ciego y prisionero de aquellos que antes temían su poder. Este héroe caído, quien alguna vez fue la pesadilla de los filisteos, espera lo inevitable en una oscura celda. La fuerza que lo convirtió en leyenda ha desaparecido, y los ojos que presenciaron sus victorias y tragedias han sido cruelmente arrancados. En este amargo final, uno no puede evitar preguntarse cómo llegó aquí, cómo el guerrero invencible terminó en una situación tan desesperada. Pero Sansón es mucho más que un personaje bíblico. Es un símbolo de la eterna lucha entre la fuerza y la debilidad, entre la obediencia y la tentación. Su vida es un compendio de contrastes, momentos de poder divino que desafían la comprensión humana, seguidos de caídas provocadas por sus propias decisiones y deseos. Fue un hombre destinado a grandes hazañas, pero su camino estuvo marcado por la mezcla de logros heroicos y errores fatales. Las batallas que libró no fueron solo contra los filisteos, sino contra sus propios impulsos, pasiones y decisiones, los cuales, en última instancia, lo llevaron a su trágica caída. Para comprender verdaderamente la magnitud de la historia de Sansón, es necesario situarla en el contexto histórico de su época. En aquellos tiempos, los filisteos dominaban la región de Israel, conocidos por su destreza militar y el uso de armas de hierro, lo que les otorgaba una ventaja considerable sobre los israelitas. Durante 40 años, los israelitas sufrieron bajo la opresión filistea, un castigo que, según la Biblia, fue el resultado de su desobediencia y alejamiento de Dios. En este escenario de desesperanza surgió Sansón, un hombre destinado a ser el juez y liberador de Israel. Sansón no era un líder común, su misión fue especial desde antes de su nacimiento. Fue elegido por Dios para cargar con el destino de Israel, luchar contra un enemigo formidable, a través de sus acciones, comenzar la liberación de su pueblo. Sin embargo, su vida también es un recordatorio de la fragilidad humana, de cómo incluso aquellos con un propósito divino pueden sucumbir a las tentaciones y cometer errores con consecuencias devastadoras. Para comprender el origen de Sansón, es fundamental conocer a los filisteos, un pueblo que tuvo un impacto profundo en su vida y en la historia de Israel. Los filisteos eran una sociedad poderosa y agresiva, asentada en la región costera al suroeste de Israel. Destacaban por su avanzada tecnología en la forja de hierro, lo que les confería una ventaja militar considerable sobre sus vecinos. Además, adoraban a dioses paganos como Astarte, Dagón y Baal-zebú, quienes simbolizaban para ellos la fertilidad, la guerra y el inframundo. Este pueblo se convirtió en el opresor más temido de Israel, imponiendo su dominio con violencia y estrategias militares superiores. En medio de esta opresión, el pueblo de Israel clamaba por liberación. Es en este contexto de desesperanza que surge la figura de Manoa y su esposa, una pareja de la tribu de Dan. A pesar de los años, no habían podido concebir un hijo, lo cual, en la cultura israelita, era considerado una gran desgracia. En esa época, tener un hijo varón no solo aseguraba la continuidad del nombre y del linaje familiar, sino que también era visto como un signo de bendición divina, garantizando liderazgo y protección. Un día, la vida de esta pareja cambió para siempre cuando un ángel del Señor se apareció ante la esposa de Manoa. Este mensajero divino trajo una noticia sorprendente: ella, que había sido estéril durante toda su vida, concebiría un hijo. Pero este no sería un niño común, sería alguien especial, consagrado a Dios desde su nacimiento para una misión muy específica: comenzar la liberación de Israel del yugo filisteo. El ángel no solo anunció el milagroso nacimiento, sino que también dio instrucciones precisas para que el niño cumpliera con su propósito divino. Primero, la mujer debía abstenerse de consumir vino, productos de uva y alimentos impuros, siguiendo las estrictas leyes de pureza israelitas. Estas restricciones subrayaban la santidad del niño que estaba por nacer. El ángel también reveló que el niño sería un nazareo desde su nacimiento. El voto de nazareo era un compromiso sagrado, una señal de devoción total a Dios que incluía 3 prohibiciones principales: no cortar el cabello, no consumir productos derivados de la uva o alcohol, y no tocar cadáveres, pues la pureza era esencial para alguien consagrado. Este voto era una señal externa de una vida dedicada a Dios y a un propósito mayor, marcando a Sansón como alguien apartado para una misión especial desde el principio. El nacimiento de Sansón no solo trajo esperanza a una familia que había vivido en la tristeza de la esterilidad, sino que también marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Israel.
Un hijo varón en Israel no solo significaba la continuación del linaje, sino que en este caso, significaba el nacimiento de un Salvador, alguien que cargaría con el peso de su pueblo y comenzaría a cumplir el plan divino para liberar a Israel de sus opresores. Sansón, desde antes de nacer, estaba destinado a ser diferente. Su vida estaba predestinada a ser una mezcla de fuerza sobrenatural y desafíos enormes, todos encaminados a cumplir un propósito divino. Sin embargo, como veremos en su historia, la santidad de su origen no lo protegería de las tentaciones y debilidades humanas, que eventualmente jugarían un papel crucial en su trágico destino. Desde su nacimiento, la mano de Dios estuvo sobre Sansón. El niño creció bajo una bendición extraordinaria, dotado de una fuerza sin igual que lo distinguía del resto. Sin embargo, su vida no fue solo una historia de poder físico, sino también de luchas internas y decisiones que marcaron su destino de manera profunda. A medida que Sansón crecía, el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él de una forma única. Esta manifestación no era simplemente un toque espiritual, sino una fuente de poder físico incomparable. Sansón no era un hombre común. Desde joven, mostró una fuerza que desafiaba lo natural, una fuerza que solo podía ser atribuida a la intervención divina. Este don extraordinario fue otorgado con un propósito claro: iniciar la liberación de Israel de la opresión filistea, un destino que había sido predicho antes de su nacimiento. Con el tiempo, Sansón se convirtió en un joven impulsivo, lleno de confianza en su fuerza, pero también susceptible a dejarse llevar por sus deseos. Un día, durante un viaje a Timná, un territorio filisteo, Sansón vio a una mujer que capturó su atención de inmediato. Fue amor a primera vista, un deseo tan fuerte que Sansón decidió que debía casarse con ella, sin considerar las posibles consecuencias. Esta decisión desencadenaría una serie de eventos que comenzarían a revelar las complejidades de su carácter. Sus padres, devotos israelitas, se opusieron rotundamente a esta unión. Según la ley y la tradición israelita, el matrimonio con una mujer extranjera, especialmente una filistea, era considerado una desobediencia a las normas establecidas por Dios. Los padres de Sansón le suplicaron que considerara a alguna mujer de su propia tribu o de entre los israelitas, pero su deseo era demasiado fuerte. A pesar de los consejos y la sabiduría de sus padres, Sansón insistió en casarse con la mujer filistea, desafiando las expectativas de su familia y de su fe. Este matrimonio fue el escenario de uno de los episodios más conocidos en la vida de Sansón, el enigma de la boda. Durante las festividades, Sansón, conocido por su astucia tanto como por su fuerza, propuso un enigma a los filisteos presentes: del comedor salió comida, del fuerte salió dulzura. Este enigma hacía referencia a una experiencia personal y secreta. Mientras viajaba a Timná, Sansón había matado a un león con sus propias manos, y más tarde, al pasar por el cadáver, encontró un panal de abejas dentro del cuerpo del león, de donde obtuvo miel. Incapaces de resolver el enigma, los filisteos se desesperaron. Para evitar la humillación y la pérdida de la apuesta, presionaron a la esposa de Sansón, instándola a obtener la respuesta de su esposo. La joven, temiendo por su vida y la de su familia, manipuló emocionalmente a Sansón, llorando y rogándole que le revelara el secreto. Finalmente, Sansón cedió, y la respuesta del enigma fue entregada a los filisteos. Esta traición hirió profundamente a Sansón y desató en él una furia que lo llevó a tomar represalias violentas. El matrimonio de Sansón con la mujer filistea, que comenzó como una historia de deseo y desobediencia, terminó en traición y violencia. Este evento no solo marcó el inicio de los conflictos directos de Sansón con los filisteos, sino que también puso de manifiesto las debilidades que lo acompañarían a lo largo de su vida, su propensión a dejarse llevar por sus pasiones y su incapacidad para resistir la manipulación emocional. La vida de Sansón, marcada por su fuerza sobrehumana y sus decisiones impulsivas, lo condujo inevitablemente a enfrentamientos directos y sangrientos con los filisteos, el pueblo que oprimía a Israel. Estos conflictos no solo evidenciaron la magnitud de su poder, sino también la intensidad de su ira y su deseo de venganza, impulsos que lo llevaron a cometer actos de violencia y destrucción sin precedentes. Tras la traición de su esposa filistea durante su boda, la furia de Sansón no tuvo límites. Decidido a vengarse, se dirigió a la ciudad de Ascalón, una de las principales urbes filisteas, donde mató a 30 hombres. Con frialdad, despojó a los cadáveres de sus ropas y utilizó estas vestiduras para pagar la apuesta que había perdido ante los invitados de su boda.
Este acto de venganza fue solo el inicio de una larga serie de enfrentamientos con los filisteos, dejando claro que Sansón no era alguien a quien se pudiera traicionar impunemente. Sin embargo, su ira no se apaciguó con este primer acto. Al regresar a casa de su esposa, descubrió que ella había sido entregada en matrimonio a su padrino de bodas, un golpe aún más devastador para su orgullo y sus sentimientos. La traición fue demasiado para él, y su reacción fue violenta y desproporcionada. En su furia, Sansón concibió una venganza ingeniosa y destructiva, capturó 300 zorras, ató antorchas encendidas a sus colas y las soltó en los campos de grano de los filisteos. Las llamas se extendieron rápidamente, destruyendo no solo los campos de grano, sino también viñedos y olivares, causando un daño económico catastrófico a los filisteos. Este acto de destrucción enfureció a los filisteos, quienes, en represalia, tomaron una decisión cruel y despiadada, y ejecutaron a la esposa de Sansón y a su padre, quemándolos vivos. Este evento fue un punto de inflexión en la vida de Sansón, solidificando su odio hacia los filisteos y llevándolo a prometer una venganza aún mayor. Profundamente herido y enfurecido, Sansón juró vengarse de sus enemigos, y no tardó en cumplir su promesa. Buscando refugio, Sansón se retiró a la cueva de Etán. Sin embargo, su descanso fue interrumpido cuando 3000 hombres de Judá, temerosos de las represalias filisteas, lo buscaron para entregarlo a sus enemigos. Estos hombres, en lugar de unirse a Sansón en su lucha contra la opresión filistea, optaron por traicionarlo, con la esperanza de evitar más derramamiento de sangre y conflictos. A pesar de la amargura de esta traición, Sansón aceptó ser atado con cuerdas nuevas y entregado, con la única condición de que ellos mismos no lo mataran. Sin embargo, los filisteos subestimaron el poder que residía en Sansón. Al ser llevado ante sus enemigos, el Espíritu del Señor descendió sobre él con fuerza renovada. En un acto de pura potencia, Sansón rompió las cuerdas que lo ataban como si fueran hilos y, tomando la mandíbula de un asno que encontró en el suelo, la utilizó como arma para matar a 1000 filisteos. Esta hazaña impresionante, realizada con una herramienta tan rudimentaria, fue un testimonio no solo de su fuerza incomparable, sino también de la protección divina que lo acompañaba. El lugar donde ocurrió esta masacre fue llamado Colina de la Mandíbula en memoria de la victoria de Sansón. A medida que avanza la historia de Sansón, sus victorias contra los filisteos comienzan a ser eclipsadas por sus debilidades personales, en particular, su vulnerabilidad ante las mujeres. Aunque Sansón poseía una fuerza sobrehumana, se muestra cada vez más incapaz de resistir las seducciones que lo rodeaban. Esta debilidad culmina en su trágica caída, que se inicia con su fatídica relación con Dalila. Dalila, una mujer filistea que entra en la vida de Sansón, se convierte en el catalizador de su perdición. Atraído por su belleza y encanto, Sansón se enamora profundamente de ella, sin sospechar que esta relación lo llevaría a su ruina. Los filisteos, conscientes de la conexión entre Sansón y Dalila, ven en ella la oportunidad perfecta para eliminar de una vez por todas a su más temido enemigo. Conscientes de la debilidad de Sansón, los líderes filisteos sobornan a Dalila, ofreciéndole la exorbitante suma de 1,100 piezas de plata de cada uno si logra descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Motivada por la promesa de riqueza, Dalila comienza a trabajar en su misión. Día tras día, utiliza su influencia sobre Sansón, pidiéndole que le revele el secreto de su fuerza. Al principio, Sansón juega con ella, proporcionándole respuestas falsas para desviar su atención. En varias ocasiones, le dice que su fuerza desaparecería si lo ataran con cuerdas nuevas o si lo sujetaran con ciertas cuerdas especiales. Cada vez que Dalila pone a prueba estas mentiras, Sansón rompe fácilmente sus ataduras y se libera, demostrando que su poder sigue intacto. Sin embargo, la insistencia de Dalila no cesa. Con una mezcla de manipulación emocional y persistencia, logra desgastar la resistencia de Sansón. Finalmente, Sansón cede ante la presión. En un momento de vulnerabilidad, revela el verdadero secreto de su fuerza, su cabello, que nunca ha sido cortado desde su nacimiento, es la fuente de su poder. Como nazareo, su cabello es un símbolo de su consagración a Dios, y si se corta, perderá su fuerza y su conexión divina. Dalila, habiendo obtenido la información que buscaba, espera a que Sansón se duerma profundamente en su regazo. Aprovechando su vulnerabilidad, llama a un hombre para que corte las 7 trenzas de su cabello,
robándole así la fuente de su poder. Cuando Sansón despierta, ya no es el hombre invencible que una vez fue. Su fuerza ha desaparecido, y por primera vez se encuentra verdaderamente indefenso. Los filisteos, al enterarse de la traición de Dalila, actúan rápidamente. Capturan a Sansón, en un acto de crueldad extrema, lo llevan a Gaza, donde le sacan los ojos. El hombre que alguna vez fue una amenaza imparable para ellos, ahora es reducido a un estado de humillación total. Sin su fuerza y sin su vista, Sansón es encadenado y forzado a moler grano en la prisión, una tarea degradante que se reservaba para esclavos y animales. La caída de Sansón es un recordatorio poderoso de cómo incluso los más grandes pueden ser derribados por sus propias debilidades. Su fuerza, que había sido su mayor don, se desvaneció no porque fuera derrotado en la batalla, sino porque permitió que su juicio se nublara por sus deseos personales. La relación con Dalila, que comenzó como una historia de amor, terminó siendo la trampa que lo condujo a la destrucción. Sansón, una vez el hombre más fuerte de Israel, se encontraba ahora reducido a un prisionero ciego y encadenado, obligado a realizar tareas humillantes en la prisión de Gaza. Su caída había sido profunda, pero en ese oscuro lugar, despojado de su fuerza y dignidad, Sansón comenzó a reflexionar sobre su vida. Cada giro del molino de grano en el que trabajaba lo sumergía más profundamente en su introspección. Era un hombre quebrantado, plenamente consciente de los errores que lo habían llevado a ese abismo. Sin embargo, en medio de su desgracia, algo empezó a cambiar. Su cabello, símbolo de su nazareato y de su consagración a Dios, comenzó a crecer de nuevo. El crecimiento de su cabello no solo era un signo físico de la restauración de su fuerza, sino también un símbolo de la posibilidad de redención. Aunque había perdido su poder por su imprudencia, Sansón sabía que aún podía recurrir a Dios, quien siempre había estado presente en los momentos más cruciales de su vida. Mientras trabajaba en la prisión, probablemente en soledad y oscuridad, Sansón comenzó a recuperar no solo su cabello, sino también su fe y determinación. Comprendió que su vida no había terminado y que aún podía cumplir su destino, incluso si eso significaba sacrificarlo todo. Mientras Sansón languidecía en la prisión, los filisteos, embriagados por su victoria sobre el hombre que tanto temían, organizaron un gran festival en honor a su dios Dagón. Para ellos, Dagón había sido quien les había entregado Sansón, y ahora deseaban celebrar su triunfo con una gran fiesta en su templo. Con euforia y burla, decidieron traer a Sansón para exhibirlo como un trofeo de guerra, un símbolo viviente de su poder sobre Israel. El templo de Dagón estaba lleno de filisteos, incluyendo sus líderes más importantes. Miles de personas se reunieron para ver al derrotado Sansón, esperando reírse de su desgracia. Con su fuerza aparentemente desaparecida, lo trajeron ante la multitud para que se burlaran de él. Pero lo que los filisteos no sabían era que Sansón había recuperado algo mucho más poderoso que su fuerza física, su fe y su propósito. Guiado por un joven sirviente, Sansón pidió ser colocado entre las dos columnas principales que sostenían el templo. Al llegar a ese lugar, Sansón hizo una última oración a Dios, una súplica desesperada pero llena de fe. Le pidió a Dios que le devolviera su fuerza una última vez, no para salvarse a sí mismo, sino para vendar la pérdida de sus ojos y cumplir su destino. Sansón no rogó por misericordia, sino por la oportunidad de llevar a cabo un acto final de justicia contra sus enemigos. Con renovada fuerza, Sansón colocó sus manos sobre las columnas y con todo el poder que le quedaba, comenzó a empujarlas. El templo, construido para glorificar a Dagón, empezó a tambalearse bajo la presión de las manos de Sansón. El estruendo fue ensordecedor mientras las columnas se quebraban y el techo comenzaba a desplomarse. En un acto de sacrificio supremo, Sansón derribó el templo sobre sí mismo y sobre todos los filisteos que se encontraban en su interior, matando a miles, incluyendo los líderes de su opresor. En su muerte, Sansón logró lo que no pudo durante su vida, infligir un golpe devastador a los filisteos, debilitando su dominio sobre Israel y cumpliendo finalmente la misión para la que había sido destinado. La destrucción del templo fue un acto de redención, no solo para Sansón, sino también para su pueblo, que vio como su mayor enemigo era derribado junto con él. La historia de Sansón, que comenzó con un nacimiento milagroso y estuvo marcada por hazañas impresionantes, terminó de manera trágica pero heroica. Su vida es un testimonio de la complejidad de la naturaleza humana,
de cómo incluso los más poderosos pueden caer ante sus propias debilidades, pero también de cómo la redención es posible, incluso en los momentos más oscuros. A través de su sacrificio final, Sansón enseñó una poderosa lección, que, a pesar de los errores cometidos, siempre hay una oportunidad de cumplir con el destino, de redimirse y de hacer lo correcto, incluso si eso significa dar la vida en el proceso. Sansón murió junto a sus enemigos, pero su legado perdura como un recordatorio de la importancia del propósito, la fe y la redención, enseñanzas que trascienden el tiempo y siguen resonando en la historia de la humanidad.